Gracias, Alfonso. Yo preparé 3 laminitas porque como son datos y números, creo que es lo más fácil es que los vean. Y si alguien me hace el favor de pasarlo. Ok, perfecto, ¿no? Bueno, a ver, lo que hacemos en la de Gigimar es damos todo lo que tiene que ver con las autorizaciones. Perfecto. Todo lo que tiene que ver con las autorizaciones para el acopio, el traslado y el tratamiento y manejo final de diferentes tipos de residuos. En este caso estamos hablando de los bifenilos policlorados. Entonces, lo que me permití hacer es sacar una relación primero dentro de todo lo que es el manejo, ¿sí? Primero de lo que es el almacenamiento y acopio, ¿sí? Tenemos 8 empresas autorizadas a nivel nacional, de los cuales la capacidad instalada, estos son datos duros, no son lo que establecen sus permisos. Tenemos 11.261 toneladas de BPCs distribuidos de la siguiente manera: tenemos 2 en Guanajuato, 1 en Hidalgo, 3 en el Estado de México y 2 en Veracruz. Y algo hice mal. ¿Cómo se cambia? No, es que aparece una. No, aparece otro. ¿No? Bueno, ya lo cambiaron. Ok, en cuanto a la parte de recolección, ¿sí? Tenemos 35 empresas autorizadas para la parte de recolección. Tenemos una en Baja California, 4 en el DF, 4 en Hidalgo, 5 en el Estado de México, 10 en Nuevo León, 2 en Querétaro, 2 en San Luis Potosí, 1 en Tamaulipas y 6 en Veracruz. El total de la capacidad de traslado de los bifenilos que tenemos autorizados es de 28.368 toneladas. Estos son datos anuales. Y si alguien le puede cambiar la siguiente. Y bueno, por último, la capacidad de destrucción, ¿sí? En la capacidad instalada en México de las empresas autorizadas para el tratamiento es el siguiente. La primera es la descontaminación de equipos, ¿sí? De BPCs, que tenemos 16.720 toneladas por año, distribuidas en 4 empresas autorizadas. En la parte del manejo in situ, ¿sí? Tenemos 38.755 toneladas con 8 empresas autorizadas, y en la parte de incineración tenemos 14.445 toneladas año con 2 empresas autorizadas, ¿no? Para la extracción de PCBs se cuenta únicamente con los procesos de incineración actualmente. Asimismo, el tratamiento de BPCs y equipos que contuvieron se cuentan con tecnologías de desalogenización química, y para la descontaminación de equipos de PCB se cuenta también con procesos denominados esa cosa, sale. Gracias, Luis Eduardo. Le cedemos la palabra ahora al maestro Arturo Rodríguez. Pues muchas gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos. Siempre es pues un gusto estar en un evento de estos que, quiero confesar, me ha sorprendido. Hace pues ya muchos años, en la segunda mitad de los años 90, como tú bien mencionabas, que se empezó a trabajar en el seno de la Comisión para la Cooperación Ambiental en los planes de acción regional para el manejo y la eliminación de algunas sustancias, entre ellas los bifenilos policlorados. Pues este tema era un tema esencialmente desconocido. Hoy veo con mucho agrado que tenemos aquí 400 o 500 participantes y que el tema de los bifenilos policlorados finalmente está alcanzando una inercia y un ímpetu que difícilmente hubiéramos sospechado hace 15 o 20 años. Entonces, en este sentido, quiero felicitar pues, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por este esfuerzo que realiza junto con la Semarnat para que sigamos trabajando en el camino para resolver los problemas que están asociados a la gestión de los bifenilos policlorados. Respecto a la pregunta, Alfonso, de capacidades, yo quiero simplemente mencionar, como autoridad que se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, que digamos que el comentario que voy a hacer desde aquí va más enfocado desde el punto de vista de un ingeniero. Ustedes saben, pues, que la capacidad de una empresa para producir algún servicio o algún producto, algún bien,
tiene que ver mucho con la eficiencia con la cual realiza sus actividades. La capacidad autorizada generalmente no es la misma que la capacidad instalada, y la capacidad instalada tampoco generalmente es la misma que la capacidad que se utiliza. Este es un tema sumamente importante porque la capacidad instalada que no se utiliza muchas veces tiene que ver con costos asociados al mantenimiento, con costos de operación, con los mismos costos de inversión que se tienen que realizar para contar con esta capacidad instalada, que parte, digamos, de un estudio de mercado, de un estudio idealmente que define cuál es la demanda que debe atenderse y a partir de ahí definir la capacidad con la que debe contarse para atender dicha demanda, que es un tema sobre el cual vamos a abundar un poco más adelante. Pero también tiene que ver la capacidad utilizada con la eficiencia con la que los procesos son utilizados. Y toco este tema porque la eficiencia también tiene que ver con la generación, digamos, de subproductos o de contaminantes asociados a estos procesos de producción, que a veces representan otro problema colateral que tiene que generalmente considerarse cuando hablamos de procesos industriales. Pero más allá de eso, y ahora sí desde el punto de vista de la Profepa, yo quisiera mencionar que hay un elemento adicional cuando hablamos de capacidades de los países para gestionar compuestos como los bifenilos policlorados, que además de ver con la capacidad para poderlos tratar o para poderlos darles el destino que la ley defina, se requiere también una capacidad institucional en las autoridades que permita vigilar que lo que está ocurriendo, que lo que está mandatado por la ley se cumpla de manera efectiva. Este es un tema muy importante porque nosotros en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como ocurre generalmente en todas las instituciones, no solamente gubernamentales, sino organizaciones no gubernamentales y de otro tipo, enfrentamos siempre el reto de nuestras capacidades para poder cumplir con nuestras responsabilidades y poder reportar buenos resultados a la sociedad. En este sentido, es importante hacer notar que un mercado que funciona adecuadamente, y este es un tema que abordaré un poco más adelante, un mercado donde hay una competencia leal, es un mercado que trabaja de una manera más eficiente y que generalmente requiere una vigilancia menor. De ahí que el tema de la inspección industrial esté muy asociado a la creación de mercados donde hay una competencia leal y donde eventualmente se saca de la jugada aquellas empresas que utilizan un mal desempeño ambiental para competir de manera desleal con otras. En un mercado ideal, donde la competencia ocurre de manera leal entre todos los actores, el esfuerzo de inspección industrial siempre será menor. Pero no voy a abundar más en esto, simplemente estoy tratando de sembrar algunos aspectos sobre los que quizás a lo largo de esta sesión, Alfonso, podamos abundar más adelante. Pero el tema de capacidades institucionales es un tema que me parece a mí que merece también un lugar en la agenda de la discusión de la gestión de los bifenilos policlorados en México. Pues muchas gracias. Pues ya tuvimos ahorita el punto de vista de la autoridad normativa y de la autoridad de verificación. Pasemos ahora, ¿cuál es el punto de vista? Como dicen por ahí, la gente que está en los fierros, los que se dedican al mercado del manejo de los residuos peligrosos. Y entonces, si están de acuerdo, le vamos a dar primero la palabra a la doctora Claire Van Rubeck para que nos dé su punto de vista, desde el punto de vista, como lo mencionó el maestro Rueda, en las empresas que están en el área de descontaminación. Sí, muchísimas gracias. Voy a dar un punto de vista, como dice Alfonso, un poco asociado a los que estamos del otro lado haciendo el trabajo. La empresa Semtredi en realidad no destruye bifenilos, igual como otras empresas que reciben transformadores. Básicamente lo que hacemos es que disminuimos la cantidad de material contaminado, recibimos transformadores, capacitores o tambores u otras cosas, los lavamos, entre comillas, como una lavadora en seco y recuperamos los bifenilos dentro de unas colas de destilación. Estos bifenilos nosotros los mandamos destruir fuera de la planta. Entonces,
tomando eso como base, pues yo en realidad soy cliente de diferentes empresas que se dedican a destruir. Lo he hecho de varias maneras, lo he hecho nacionalmente o de manera exportada. Y también utilizo otros servicios que están asociados con bifenilos, como laboratorios, como transporte, almacén no tanto porque tenemos almacén. Entonces, me permite hablar un poquito de cuáles son los problemas y qué es lo que hemos visto. La capacidad instalada sobre papel dista mucho de lo que es la capacidad real. Le voy a dar varios ejemplos. Vamos al almacenamiento. El almacenamiento, por ejemplo, nosotros tenemos una autorización por 1.200 toneladas, pero si uno lee bien el permiso, no son 1.200 toneladas de almacén temporal. Es un almacén temporal más 800 toneladas en contenedores para exportar. Entonces, eso en realidad reduce la capacidad real de almacenamiento, aunque sí existe, pero para un propósito específico, es decir, no para un propósito general. Entonces, ese es lo primero. Usted habló también del número de empresas que transportan. El problema de las empresas que transportan es que se reduce drásticamente, porque cuando usted pide el permiso de Semarnat está muy bien. Pide usted el permiso de SCT, normalmente está bien, porque ahorita Semarnat verifica que el número UN esté dentro de la tarjeta de circulación, no lo que no sucedía antes. Pero a dónde viene el problema es cuando usted pide el seguro. Es obligatorio que estén aseguradas. Nada más que el problema de los bifenilos, como las sustancias radioactivas o los hexaclorados, son excepciones. Siempre están exceptuados de los seguros normales. Entonces, cuando usted pide un seguro, tiene que pedir al seguro que incluya los bifenilos y cuesta. La mayoría de las empresas usted revisa el seguro y vienen las excepciones, nada más que le dan nada más la portada en el cual dice que está asegurada, pero hay que ver la letra chiquita a donde en la excepción dice exceptuado bifenilos policlorados. Entonces, cuando usted ve eso, la capacidad se reduce drásticamente. Hay muy pocas empresas que realmente tienen sus unidades aseguradas para bifenilos policlorados. Almacén temporal, lo mismo. Usted revisa los seguros de los almacén temporal, también viene exceptuado los bifenilos. Entonces, ¿por qué son? La gente, yo no digo que es de mala fe, es nada más pide un seguro. A mí me ha pasado, yo pedí un seguro para la planta. La planta específicamente maneja bifenilos policlorados y en las excepciones venía exceptuado bifenilos policlorados. Entonces dije al asegurado, ¿cómo me pones en el objeto social tratamiento de bifenilos y en las excepciones bifenilos? Pues, emíteme un seguro que esté incluyendo bifenilos. Entonces, yo no digo que es mala fe, nada más es descuido, pero cuando uno verifica, porque cuando yo utilizo un transporte, no quiero que mi cliente tenga problemas, entonces verifico todo, muchos transportes no lo tienen. Cuando le pido, ¿incluye bifenilos? No, porque cuesta más caro. Entonces, en ese caso, pues la capacidad sobre papel no es la capacidad real. Y cuando uno transporta, cuando hay proyectos fuertes, es muy difícil y uno se pelea los transportes realmente entre los diferentes competidores o empresas que trabajan. Bueno, esa es la segunda parte. En la parte de tratamiento es lo mismo. Muchas veces las autorizaciones están sesgadas. Están sesgadas por razones naturales, no por razones de mala fe tampoco. ¿Por qué? Vamos a dar varios puntos. El primer punto, un punto técnico. Yo cuando tengo una capacidad de incineración o de declorinación o de otro tratamiento, la voy a pedir en capacidad de lo que es más fácil hacer. Por ejemplo, una declorinación de un producto que tiene 100 ppm se tarda un cierto tiempo si no hay problema, si no hay interferencias de otros productos. Pero si aumenta la concentración, aumenta el tiempo, por lo tanto disminuye la capacidad. Entonces yo pido una capacidad que está basada a lo más fácil, pero que no es la realidad.
Lo mismo en incineración, dependiendo del calor, del poder calorífico, etcétera. Es decir, todo eso disminuye la capacidad real, aunque esté en papel. Ese es no es un sesgo, es una parte técnica, pero no se puede tomar en cuenta para dar una capacidad real. El otro sesgo es un sesgo comercial, y ese sí realmente es un sesgo. Sabemos que CFE va a hacer una licitación de tantos miles de toneladas. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos una autorización que tome en cuenta esos criterios de tal modo que podamos participar en la licitación, porque si no cumplimos con eso, estamos fuera. Entonces, ¿cuáles son los sesgos que puedo tener en eso? Por ejemplo, mi almacén fue para poder participar porque CFE pide un almacén con suficiente cantidad para poder exportar. ¿Lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar? Esa es otra cosa, pero si no lo tengo, me descalifican. Ese es lo primero. La segunda parte, en todo el mundo los procesos de clorinación normalmente están autorizados para 2000 ppm. Aquí se utiliza más. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque en el concurso de CFE le van a decir es que usted tiene que tener tanta ppm o tiene que tener la capacidad. El equipo sí tiene capacidad de hacerlo, la tecnología también, nada más que el costo no. Porque a esos niveles de concentración es incosteable, o no se hace o es incosteable. Entonces yo pido una autorización para cumplir con esos criterios que a veces son muy cerrados, que a veces los administrativos no toman en cuenta la parte técnica para poder cumplir, y después pues, trabajo conforme a lo que puedo o lo que debo, tanto económicamente como técnicamente. Entonces, todo eso merma, vamos a decir, la capacidad real que está instalada en el país, por las razones, pues, que estuve ahorita comentando. Bueno, esa es parte de lo que quería comentar y pues creo que es importante tomarlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctora Claire. Creo que ya nos ha dado un muy buen punto de vista desde el área de prestación de servicio. Continuemos con otra posición desde el lado de prestación de servicio y después también pediré el punto de vista legal. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva legal? Y eso se lo voy a pedir al maestro Luis Vera. Entonces, ahorita, si me permiten, le voy a dar la palabra al ingeniero Alejandro Merín para que nos dé su punto de vista en relación a la capacidad instalada en México. Muchas gracias. Bueno, prácticamente yo voy a hablar un poco más de la cuestión técnica, en punto de vista muy personal, problemas de exportación de residuos peligrosos con bifenilos policlorados. Esto es algo que se ha manejado mucho tiempo, van variando los precios de acuerdo a los países que admiten la recepción de bifenilos para su destrucción térmica, que básicamente es lo que hacen. Y por otro lado, de las tecnologías que hay en muchos países, como es la de clorinación catalítica, en donde hay varios procesos. Uno es el de utilizar sodio microdispersado al 40% y que esta puede ser una fuente fija o una fuente móvil de tratamiento. Hay otra de sosa cáustica en alcohol, una tercera que es una tecnología alemana, de utilizar metales ligeros como sodio, potasio, manganeso, calcio, metálicos, y esto incluye el bario, y esta puede ser móvil también, hasta 2 toneladas de tratamiento. Y viene la tecnología de incineración, que hay una tecnología canadiense móvil, que es para tratamiento in situ con una capacidad de 1 tonelada al día. Que este tipo de
de proceso, tiene control de emisiones de dioxinas y el control de ácido clorhídrico como costo razonable del proceso. ¿Por qué hablo de esto? Porque gran parte del problema que ha habido en bifenilos es que de acuerdo a la concentración van los precios, y como en México muchos años la mayor parte ha sido de exportación, y cuando esto se va a incineración, no importa que tenga 51 partes por millón o tenga 10,000 partes por millón de contenido de bifenilos, cuando se utilizan procesos ambientalmente limpios como es la declorinación catalítica, sí es importante qué proceso se va a utilizar. Cuando uno dice vamos a usar sodio al 40% microdispersado, el costo del sodio así se eleva casi al 100% de lo que vale el sodio metálico. Y vamos a decir, su capacidad en relación a costo para la destrucción de bifenilos va justamente en la concentración de los mismos. Cuando se usa sodio metálico, entonces se puede tratar cantidades mayores de contenido de sodio y de contenido de bifenilos dentro de la reacción. Hay que tomar en cuenta que este tipo de procesos son reacciones muy exotérmicas que hay que irlas haciendo muy despacio. Y la otra tecnología, que es tecnología alemana, en donde también se pueden utilizar otros metales cuyo volumen puede variar, o sea, va a depender del tamaño, de cómo se construye el equipo, y también va a depender de la cantidad de bifenilo contenido en el aceite. O sea, que hay una relación en tiempo de reacción con la concentración de bifenilo. Si no hay prisa, pues puede esta reacción durar 2-3 días y a un costo muy bajo, dependiendo del metal que se utilice. Si uno compara esto y a otras tecnologías que han salido con bacterias, hay bacterias que se comen bifenilos, y tanto no que se coman bifenilos, se comen al cloro que contiene el bifenilo, y la otra que es usar plasma, ¿no? El plasma es muy costoso, es una reacción muy rápida, puede destruir concentraciones muy altas, pero la inversión en equipo y para un mercado con tendencia a desaparecer teóricamente en algunos años, una inversión muy alta, como que lo piensa mucho una empresa para utilizar esta tecnología. Y concluir de que, decir, exportación, toda la tramitología que hay que hacer para exportar, tener la autorización del país que va a recibir los bifenilos, si la compañía misma está dispuesta a recibirlos, porque anteriormente era muy fácil mandarlos a Estados Unidos, a Houston, el par de empresas que se dedicaban a eso dijeron, ya no recibimos, tomando en cuenta que tienen que meter cantidades muy pequeñas de bifenilos, sin importar la concentración, para poderlos diluir con el resto de sólidos a incinerar. Entonces todo eso es cosa de hacer un balance, qué es lo que más conviene. Hay que también que ver que hay en México muchas empresas que cuentan con, de acuerdo, inventarios del Semarnat, que cuentan nada más con 50 o 100 o 200 litros almacenados. Mover eso con el transporte caro, porque el transportar bifenilos tiene que ser un transporte autorizado, especializado para ello, con todas las licencias, incluyendo seguro, como lo dijo Claire. Entonces, todo eso va uno a decir, bueno,
hace 10 años se peleaban por un precio de $2 por kilo y ahora se está hablando de 8 o 10 dólares por kilo por destrucción de bifenilos. Como piensa uno, bueno, pues ¿a qué me voy a meter, no? Con esto quiero concluir, decir qué se puede hacer y qué posibilidades hay de que incremente en México con empresas que van a ser fugaces en algunos años al desaparecer los volúmenes de bifenilos a destruir. Muchas gracias, ingeniero Merín. Bueno, pues como ven, se está poniendo interesante, ya estamos viendo el punto de vista de la autoridad, ya vimos 2 puntos de vista técnico, pero creo que ahora sería importante conocer un punto de vista legal. Y finalizamos con otro técnico muy importante de una de las tecnologías que también las mencionó el maestro Rueda como una opción, que esa sería la segunda pregunta, pero que también sería importante conocer qué sucede en cuanto a la capacidad instalada en la incineración. Pero primero sí quisiera ver el punto de vista legal del maestro Vera en relación a la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción y muy interesantes los comentarios. Yo empecé trabajando Derecho Ambiental en 1988 y es decir, en noviembre sale la ley GEPA, y la primera consulta que me hace el primer cliente, General Electric, me dice, queremos saber qué vamos a hacer con los bifenilos policlorados, ¿no? Hay un artículo expreso en la ley GEPA que habla sobre bifenilos policlorados. Y después viene la pregunta, esperamos al reglamento, contestamos, hacemos toda una estrategia. Y esa pregunta me ha perseguido durante toda mi etapa profesional. He visto 3 de los varios arbitrajes internacionales en los que he podido estar como testigo experto. 3 han sido relacionados con problemas de bifenilos en el manejo, de contaminación de suelos con bifenilos policlorados. Después he tenido la oportunidad de participar en las leyes que hoy se aplican, directamente contratado por Semarnat, en este proyecto también. A mí me parece que en cuanto a la capacidad hay 2 cosas muy importantes que decir. Uno, no sé, estaba escuchando a Claire con estas distinciones técnicas. La verdad es que las autorizaciones tienen una vida totalmente distinta después de que son emitidas. Negociamos con ellas en la parte privada, generamos los contratos de riesgo, se hacen las adquisiciones, los financiamientos internacionales. En los 3 arbitrajes, específicamente relacionados con bifenilos policlorados, fueron montos de cientos de millones de dólares. Sí, esto no es un tema menor, ni para nosotros está muerto, sí, para nosotros va a estar vivo muchísimos años. Sí, el último arbitraje, por ejemplo, fue en 2006 sobre una contaminación que ocurrió y se mantuvo, y por eso se pudo evitar la aplicación retroactiva, que ocurrió en 1997. Y fueron más de 20 millones de dólares nomás de la remisión, más todo lo que ocurrió en el arbitraje entre estas 2 empresas que estaban adquiriendo, que habían adquirido bienes contaminados. Entonces, lo que sí ha sido claro es que, por supuesto, ha habido una mejora institucional. Los permisos están mucho mejor otorgados. Yo sí, habiendo visto de cerca todos estos años el avance institucional, me parece muy claro que se han mejorado muchísimo los permisos. En los seguimientos ha habido problemas. De hecho, nuestro reporte a Naciones Unidas sobre el problema institucional de seguimiento sí fue importante, pero no tenía nada que ver ni con las personas ni con las instituciones, tenía que ver con la ley. El doctor Bañez siempre decía, tal vez el padre de derecho ambiental latinoamericano, siempre decía, la ley no puede hacerlo todo, pero si no tienes una buena ley, no puede salir nada. Y lo que nos pasó en México es que empezamos a tener leyes que fueron yéndose sobre otras leyes, reglamentos que no eran tan claros, no sabíamos bien en cuanto al marco regulatorio entre materiales y residuos. Sigue manteniéndose esa distinción desde un punto de vista de, en vez de verlo como un ciclo, se ve como a final de tubo, ¿no? Una legislación sobre residuos. No hemos sacado el reglamento de materiales, pero no sé, para mí es relevante, pero no estoy seguro si en este caso mejorara mucho la situación. Lo que sí es claro es que, como veremos tal vez en la tarde, las leyes y reglamentos han mejorado también, tienen sus problemas, y eso ha permitido que se generen capacidades en México a partir de estas modificaciones a las leyes. Antes
eran tales los riesgos que cuando llegaba una institución financiera a preguntarnos a nosotros si valía la pena financiar este tipo de proyectos, la verdad es que era muy difícil hacerlo sin grandes cantidades de indemnities o indemnizaciones que se pedían en los contratos, porque era muy difícil determinar si algún día ibas a liberarte de la responsabilidad. No había forma de liberarte de la responsabilidad. Ahorita en la tarde vamos a platicar sobre la norma 133 en la parte jurídica, pero mucho de lo que tiene que ver con la aplicación jurídica tiene que ver con esos temas, ¿no? Eso, sí, tenemos discusiones todavía de si la norma 133/2000 aplica o no, ¿no? Cuando hay una ley, un reglamento que claramente va más allá de esa norma, donde hace prácticamente claro cualquier actuación a partir de la actuación institucional. Entonces, creo que el hablar, y aprovechando, como decía su procurador, el tema de capacidades, no solamente instaladas, sino instaladas institucionales, estamos en esa discusión y creo que va a ser importante seguirlo comentando. Y finalizamos con el punto de vista de pues, una de las opciones que ya prácticamente estaría entrando a la segunda pregunta, pero independientemente, que es la destrucción térmica o la incineración de este tipo de corrientes. Y para esto, pues quisiera escuchar el punto de vista del ingeniero Roberto Garrido. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias y mi agradecimiento a la ONUDI por la invitación, tanto para participar en este panel como para participar en el de la tarde, donde explicaré con detalle todo el proceso de Neotesnic. Aquí, claro, estamos en temas de bifenilos. Nuestra planta es pequeña, de pequeña capacidad. No alcanzo los 2.000 toneladas año, 4 o 5 toneladas día. Pero les confieso que los bifenilos para nosotros es un caramelo. Hay productos que tenemos que trabajar y eliminar, muchísimo más complicados que esto, y que tenemos que eliminar, porque no se pueden realizar, por supuesto, ni en México ni en Latinoamérica. Pongo ejemplos: cloruro de cianurilo, clorofenol, el DDT, que hemos eliminado del que se ha recopilado de todo México, 90 toneladas. DDT tiene más del 50% de cloro. Y en el tema de bifenilos, eliminamos el difícil, ligas mayores, y perdonen, sin despreciar, porque realmente eliminamos el de luz y fuerza del centro, fueron 800 toneladas de CFE, que como era más antiguo, tiene mucho más porcentaje. Entonces nuestra capacidad, claro, si la dedicara solo a bifenilos, pero hay que tener en cuenta que hay otros productos y bastante más complicados y que hay que eliminar. Pero claro, es de clientes privados. Entonces nuestra capacidad es esto, ya digo, sobre máximo 2.000, pero no hay tampoco tanto producto con porcentajes tan altos. Un inconveniente muy fuerte que tenemos nosotros, por eso es la tecnología que tenemos, que es muy difícil. No creo que en el mundo haya una planta que trabaje con todos los porcentajes de cloro. Mire, las plantas la de España, de Tarragona, que es la única que hay, de 40.000 toneladas, puedo decirle 2 de Alemania, en Francia, se diluye, son plantas grandes y pueden diluir el cloro. Es decir, no pasan. España empezó la planta de Tarragona con 4% máximo y ahora no pasa nunca del 1%. Pero se puede permitir el lujo de diluir porque son capacidades altas. Nosotros no podemos hacer esto. Es decir, es casi a pecho descubierto que eliminamos de todo tipo de porcentaje de cloro. Todo tipo de cloro. Por tanto, en esto las capacidades había que definir, porque tienen bastante cloro, del que viene diluido de 55 partes por millón, 100, 1.000, 2.000. Nosotros hablamos ya de porcentajes, 60, 30, 50%. 60, 30, 50%, ¿no? Bueno, entonces, yo, respecto a la capacidad, solo puedo decir esto. O sea, nosotros no alcanzamos las 2.000 toneladas. Pero estamos hablando siempre cuando se habla de capacidades y de plantas que destruyen,
no es el bifenilo, hay otros productos y esto hay que tenerlo en cuenta, que no podemos dejar de lado. Gracias.